Muy buenos días, mi nombre es Marínez Pérez y hoy la pastora Yadira va a estar trayendo la palabra. Adelante, pastora Yadira. Hola, buenos días y muchas bendiciones para nuestro amado pueblo de MIPIS, ¿verdad? El Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammai, que día a día pues somos instruidos a través de la palabra de Dios, en la mañana, en la noche, en las madrugadas, pues Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos hoy martes llevar este mensaje de salvación a través de esta prestigiosa plataforma y a través también del ministerio. Quiero verme como Dios me ve, porque verdaderamente necesitamos vernos a través de los ojos de Dios, como Dios nos mira. Creo que el mundo sería diferente, el hogar sería diferente, nuestra manera de vernos sería diferente si nos viéramos a través de los ojos de Dios. Y como decía la alabanza, ¿verdad? Mi casa y yo le serviremos a Dios, mi casa y yo. Si Dios está en la casa, pues las situaciones en nuestro hogar sería diferente. Si es Dios quien toma las riendas de nuestra casa, si es el Señor quien está allí como centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, pues todo sería diferente. Por eso le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que en esta mañana pueda abrir el corazón de cada uno de nosotros para poder entender lo que el Señor trae. Hay una palabra que Dios nos entregó en la congregación que hablamos este domingo y lamentablemente no se pudo grabar, pero creemos en el nombre de Jesús que hoy seguirá siendo el efecto por el cual Dios le envió, según lo que dice las Escrituras, ¿verdad? En el libro de Isaías capítulo 55, versículo 11. Esta es mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mi vacía, sino que hará conforme al cual yo la he enviado. Y una de las cosas que yo le decía a mi congregación era que tuve que ponerme a investigar en internet una palabra para conocer no solamente el significado, porque ya tenía conocimiento del significado, sino el origen del por qué esta palabra y cómo se usó y por qué se usó. Y era la palabra pregón o la palabra pregonero. Y una de las cosas que pude encontrar en, en este viaje a través del internet, de que el pregonero se usó en tiempos del siglo XVIII, en tiempos de la colonia, en tiempos en donde España estaba en guerra. Estaban los patriotas, los liberales, los criollos, los blancos. Había una guerra en España y no había cómo comunicarse, no había quien llevara la comunicación al pueblo de cómo se estaba rigiendo las peleas, de cómo se estaba llevando a cabo las batallas, cuáles eran el resultado, cuáles eran las estadísticas, y para eso se usó a este personaje llamado el pregonero, aquel que tenía que levantar la voz en cuello, aquel que tenía que gritar y proclamar las noticias. Bueno, y en el internet decía de que después este uso de personas, este uso de comunicadores que tenían que ir a llevar un mensaje y a gritar en las plazas o a gritar por las calles, comenzó a propagarse por toda América también, llegando acá a Venezuela en la época de la colonia, en la época de Simón Bolívar, de los próceres. Habían pregoneros, es más, hasta acá en Venezuela hay una gaita que también menciona a los pregoneros diciendo, allá viene el pregonero vendiendo su mercancía, porque era un tipo de persona que tenía que gritar lo que él estaba ofreciendo y la gente salía a comprarle. Comenzó como que a distorsionarse un poco la función del pregonero. Pero me llama la atención porque es que en el internet dice cuándo se inició el primer pregonero y cuándo terminó. En 1975, acá en Venezuela, fue uno de los, no recuerdo el nombre del personaje, pero era el último de los pregoneros, aquel que tenía la función de declarar, de proclamar
a levantar la voz en cualquier lugar para dar una noticia. Aquel que tenía que gritar para que la gente se enterara de las noticias. No había periódico, no había internet, no había teléfono, y eran ellos los encargados de llevar la noticia. Y dice que en 1975 fue el último de los pregoneros. El primero fue en el siglo XVIII y en 1975 el último de los pregoneros. Mas la Biblia nos enseña que también habían pregoneros en las escrituras, que también hombres y mujeres proclamaban el mensaje, hombres y mujeres levantaban en voz el cuello. Por ejemplo, dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 58, que Dios manda al profeta a levantar a voz en cuello, a pregonar, a levantar la voz y a hablarle al pueblo el mensaje que ellos debían saber. Más, quiero que me acompañe, y con esto comenzamos la enseñanza, ¿verdad? En el segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Pedro hace mención del primer pregonero, derribando lo que dice Internet, de que los primeros pregoneros se iniciaron o se originaron en España a través de las guerras civiles. Y, y vemos que en segunda de Pedro, y quiero que me acompañen allí, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro menciona a través de la dirección del Espíritu Santo, diciendo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos que el apóstol Pedro hace mención de un hombre llamado Noé, y no solamente lo menciona, sino que también menciona una de las características que representaba a Noé, y era pregonero de justicia. O sea, de que como esta palabra pregón, o esta palabra también pregonero, tiene que ver con alguien que levantaba la voz, entonces nos da a entender de que Noé era un hombre que tenía que levantar la voz para dar un mensaje. Noé tenía esta función de declarar la palabra, de hablar la palabra, levantando la voz delante de todos para que todos supieran lo que Dios quería hacer o lo que Dios iba a hacer. Y esto era Noé, un pregonero de justicia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, porque están hablando allí de los personajes de la fe, en el versículo 7 también menciona a Noé. Y dice la Biblia: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense que ahora viene en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, hace mención también que por la fe Noé, dice la Biblia, cuando fue advertido de las cosas que aún no se habían visto. Recuerden que Dios le da un mensaje a Noé, porque en el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 6, dice la Biblia: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y dice la Biblia, y a Dios le dolió en su corazón de haber hecho al hombre. Y por esta razón Dios dijo: voy a raer al hombre y a todo ser viviente de la tierra, pero halló gracia delante de Noé. Dice las escrituras que Dios vio que Noé era un hombre justo, que Noé era un hombre en el cual se le podía confiar un mensaje, y que Noé podía pregonar, podía hablar, levantar la voz para que toda esa gente que estaba prevaricando, para que toda esa gente que estaba en pecado, dice la Biblia que era tanto el pecado que el pecado subió delante de la presencia de Dios. Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, Dios quiere raer al hombre. El pueblo se había corrompido, la tierra se había corrompido a causa del pecado, de la desobediencia, de la falta de temor a Dios, y entonces Dios decide acabar con todo ser viviente. Dice la Biblia que Él decide raer con todo ser viviente. Y si usted me acompaña a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 6,
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y dice el versículo 8, pero, ¿sabe? Y los peros de Dios también son extraordinarios, porque es que Dios estaba diseñando un plan para raer, para destruir todo ser viviente en la tierra. Pero gloria a Dios por ese versículo 8 que está allí. Porque dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué hermoso cuando cada uno de nosotros hallamos gracia delante de Dios, de que podamos nosotros apaciguar quizás el juicio, la ira de Dios, cuando Dios está viendo que hay corrupción, Dios está viendo que la tierra se está consumiendo en el pecado y dice Dios, yo tengo que destruir una familia, yo tengo que destruir un hogar, tengo que destruir la tierra, tengo que destruir, pero hallé gracia en un hombre llamado Noé. Dice la Biblia, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y por hallar gracia delante de Dios, entonces Dios le entrega a Noé un mensaje. Recuerde lo que dice la Biblia en Hebreos 11:7. Le había entregado un mensaje de advertencia de algo que aún no sabía. Es que Noé tenía un mensaje tremendo porque Noé nunca había visto un diluvio, Noé nunca había visto una lluvia y Dios le está diciendo que iba a destruir a todo ser viviente con agua, que iba a destruir a todo ser viviente con lluvia, que iba a abrir los portales de los cielos, las ventanas, las puertas de los cielos se iban a abrir y toda el agua iba a caer en la tierra e iba a destruir a todo ser viviente. Esto era lo que Noé, como pregonero de justicia, tenía que decir. Noé quizás se paraba en la plaza, Noé se paraba en la calle y decía, va a venir juicio. Llegará un momento en donde Dios emitirá juicio a la tierra porque se ha corrompido, porque han entrado en pecado, porque no se arrepiente. Este era el mensaje que estaba dando Noé, un mensaje que nadie quiso recibir, un mensaje que nadie quiso creer. Y dice las escrituras en el versículo 11 del capítulo 6 del libro de Génesis, y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gosper, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea dentro del arca, por dentro y por fuera. Y en el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Fíjense lo tremendo, que Dios comienza a hablarle al único hombre en la tierra que halló gracia delante de él. Y le dice lo que va a hacer. Dice, mira, Noé, voy a destruir esto. Ahora tienes un trabajo que hacer. Vas a pregonar justicia. Vas a levantar en voz el cuello. Vas a declarar lo que yo voy a hacer. Yo soy un Dios de amor, pero también soy justo. Yo soy un Dios de amor, pero también soy de fuego consumidor. Yo soy un Dios que ama, pero también emito juicio y de todo aquel que me desobedece. Yo soy un Dios que honra a los que me honran. Y esta gente se ha corrompido, ha destruido la tierra y yo los voy a destruir. Todo ser viviente se va a destruir. Tienes un trabajo que hacer, construir un arca y hacer un aposento en ella para que entre tú y toda tu casa. Este era el trabajo. Ahora, Dios le dice a Noé, busca madera de gofer y comienza a labrarlo. Antes que Noé comenzara a trabajar la madera, tenía que también hacer los instrumentos para comenzar a trabajar la madera. Y no había, recuerden que Noé era agricultor, Noé apacentaba ovejas, pero Noé no era carpintero. Y él tenía que comenzar
a confeccionar los materiales, las herramientas, el cual se tenían que usar para cortar los árboles, para darle forma a la madera. Y allí comenzó este hombre a trabajar en pro a la salvación de su casa sin dejar de pregonar el mensaje a la humanidad. Porque dice las escrituras que Noé era conocido, según lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 2:5, como el pregonero de justicia. Quizás Noé estaba confeccionando la madera, tallando la madera, y la gente pasaba por allí y le preguntaba a Noé qué es lo que estaba haciendo, y él estaba diciendo: estoy haciendo un arca para salvarnos. Todo aquel que se arrepienta, todo aquel tiene acceso a entrar en el arca. Miren, y cuando dice las escrituras que Dios le entrega el mensaje a Noé, ya Noé tenía como aproximadamente 500 años, cuando Dios le entrega el mensaje y le entrega la misión de a construir el arca. Y cuando ya Noé tenía 600 años, se dice que aproximadamente fueron como 120 años que Noé sirvió como pregonero de justicia, que el ministerio de Noé era declarar la palabra, hablar el juicio que Dios estaba diciendo. Y quizás pasaban los años y escuchaban a Noé todos los días el mismo mensaje: va a venir lluvia, van a venir un diluvio, Dios va a acabar la tierra con agua si no se arrepienten, y ni una gota de agua había caído. La humanidad, ninguna de la humanidad, fuera de la familia de Noé, creyó en este mensaje. Quizás muchos de nosotros, cuando proclamamos y somos pregoneros de justicia y vemos que nadie atiende al llamado que el Señor les mandó a través de nuestra boca, muchos de nosotros nos sentimos como que frustrados al ver que la gente hace caso omiso al mensaje. Por esa razón, cuando Jeremías pues veía que la gente no se convertía, que más bien cada mensaje que Dios le mandaba dar había escarnio, lo maltrataban, lo encarcelaban, lo golpeaban, Jeremías dijo: yo no te voy a hablar más, yo no voy a hablar más en tu nombre, yo no voy a predicar más la palabra, me estás mandando a pregonar, me estás mandando a ser un pregonero de justicia, a hablar la palabra a voz en cuello, y la gente me maltrata. Yo no veo cambio en las personas. Ya no te voy a declarar más, aunque me digas que lo que yo tengo que hacer, yo no te voy a declarar más. Pero dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7, que Dios tuvo que enamorar a Jeremías, tuvo que seducir a Jeremías para que Jeremías siguiera proclamando y siguiera pregonando que el problema no estaba en el predicador, el problema no estaba en el pregonero, el problema estaba en el corazón de la persona que estaba recibiendo el mensaje, si quería recibirlo y cambiar el comportamiento. Recuerden que cuando Esteban hablaba la palabra y hablaba lo que decía la ley, y Esteban hacía un recuento, Esteban el diácono, recuerden que Dios tuvo que levantar también a 7 diáconos en tiempo de los apóstoles, para que los apóstoles se encargaran de la palabra. Dios tuvo que levantar 7 servidores, y entre ellos estaba Esteban. Y dice la Biblia que Esteban, cuando él aprovechaba, cuando iba a colocar las mesas de las viudas, él aprovechaba de hablarle al pueblo también la palabra. Y hizo un recuento de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y cómo Dios llevó al pueblo a la salvación y cómo el Señor dio una promesa, y una promesa encarnada en Cristo Jesús. Dice la Biblia que la gente que estaba escuchando comenzaron a crujir sus dientes y tomaron piedra y apedrearon a Esteban, mataron a Esteban. Más dice las escrituras que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, que su rostro era como un ángel. Él estaba siendo Esteban estaba siendo respaldado por el Espíritu Santo del Señor, y fue la gente que tomó piedras para acabarlo. Entonces el problema no era el predicador, el problema es el corazón del hombre, si acepta o no el mensaje. El mismo mensaje que dio Esteban también lo dio Pedro, y dice la Biblia que se convirtieron 3,000. Ese mismo mensaje también lo dio Pablo, y también se convirtieron. Entonces vemos que a los pregoneros de justicia muchas veces no se le cree. Aquellos que tienen que alzar la voz y hablar la palabra, muchas veces no se cree de lo que se está diciendo.
Entonces vemos a Noé como el primer pregonero de justicia. No fue en España el primer pregonero, según lo que dice la Biblia, fue Noé. Y Noé proclamó la palabra por 120 años, pero nadie se convirtió. Nadie aceptó el mensaje. Y entonces viene Dios y dice, entra tú y toda tu casa al arca. ¿Sabe? Noé tuvo que enfocarse en su familia. Muchos de nosotros queremos ser pregoneros de justicia allá afuera. Muchos de nosotros queremos ser pregoneros de justicia en el trabajo y no está mal que usted predique la palabra en el trabajo, no está mal, no me vaya a malinterpretar. Que prediquemos allá afuera, que salgamos a evangelizar, que llevemos el mensaje de salvación. Muchos queremos ser ese tipo de pregoneros de justicia allá afuera. ¿Y qué está pasando en nuestra casa? ¿Sabe? Por 120 años Noé fue pregonero de justicia allá afuera. Por 120 años Noé proclamó en voz en cuello la palabra. Nadie se convirtió y es en el momento que Dios te dice, en otras palabras, ocúpate de tu esposa, ocúpate de tus hijos y de tu nuera. Todo lo que esté en tu casa tiene que entender, conocer y aceptar el mensaje que tú estás hablando. Así como la humanidad, así como toda la multitud que estaba fuera de la casa de Noé, así como Noé no había visto lluvia nunca, así estaban los hijos de Noé, así estaba la esposa y la nuera de Noé, pero decidieron creer. Y soy una de las que también creo que el por qué creyeron los hijos en Noé, en lo que Noé estaba diciendo, quizás era por la manera recta y justa de vivir Noé. Muchas veces nosotros no somos justos y delante de nuestros hijos, delante de nuestros esposos, tenemos una fachada que no es la misma que usamos allá afuera. Quizás allá afuera tenemos una apariencia de amor, de misericordia, y en la casa tenemos una apariencia de condenación. Quizás allá afuera tratamos con amor a la gente y en la casa tratamos con condenación a nuestros hijos, con condenación a nuestros esposos. Y que por esa razón nuestros esposos no se están congregando, nuestros hijos no le están sirviendo al Señor. Nosotros pues necesitamos ser esos pregoneros de justicia en nuestro hogar también. Y a Noé le toca entonces encargarse de su casa. Usted conoce la historia, dice las escrituras de que Dios manda a meter a Noé con toda su casa. Eran 8 personas, contando a Noé, que entraron allí en el arca y fue Dios quien cerró la puerta. Fue Dios que después del diluvio abrió la puerta para que ellos salieran. Y me llama la atención porque desde el capítulo 6 al capítulo 9 del libro de Génesis, Dios está hablando solamente con Noé. Mas Noé tenía que hacer que Dios no solamente hablara con él, sino que sus hijos tuviesen también una relación con Dios. ¿Qué pasó dentro del arca? No sabemos. No sabemos qué fue lo que pasó en el arca, que después en el capítulo 9 del libro de Génesis, cuando Dios bendice a Noé y a toda su familia, a mí me enseña la Biblia que Dios habló con Noé y también con sus hijos. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar, que nuestros hijos también tengan una relación con Dios, que no solamente tengan que estar esperando que mamá y papá se levanten a decir, Dios quiere que hagamos esto, Dios quiere que nosotros pues nos instruyamos o nos enfoquemos en esto. Pues nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos tengan una relación con Dios, que Dios no solamente te hable a ti, sino que Dios también le hable a tus hijos, que cuando nos levantemos en la mañana, tu hijo, tu hija, tu esposo te pueda decir, así me dijo Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 9, en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra.
Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo 9 dice las escrituras, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. O sea que la voz de Dios ya no solamente le estaba escuchando a Noé, sino que la voz de Dios la estaba escuchando también los hijos de Noé. Y esto es lo que nosotros debemos procurar, que no solamente seamos nosotros los que leamos las escrituras, seamos nosotros los que oremos, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la manera correcta de cómo conducirse y cuál es el canal para llegar a donde está Dios, y que ese Dios que trata conmigo, que habla conmigo, también que hable con nuestros hijos. Necesitamos ser ese pregonero de justicia para salvar a nuestras familias. Quizás hoy día si hubiese venido un Noé o hay un Noé y que está predicando la palabra y que está enseñando la palabra y que nadie se convierte y que hace 15 servicios y en los 15 servicios ningún alma se salva. Muchos nos vamos a sentir frustrados en ver que ningún alma aceptó a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida cuando nosotros hacemos el llamado. Pero cuando nos vamos a nuestra casa, nuestra familia le está sirviendo al Señor. Recuerde que usted puede ser, que usted sea la única Biblia que sus hijos, que su esposo, que la gente allá afuera va a leer con sus actitudes, con su comportamiento. Quizás mucha gente no va a tomar una Biblia y dedicarse a leer lo que dice las escrituras, pero al verlo a usted, usted puede ser una Biblia andante para muchas de aquellas personas que están allá afuera, y no solamente afuera, sino adentro en el hogar. Hay hijos que dicen mamá y papá, en la iglesia son unas personas y en la casa son otras. Hay padres que dicen, mi hijo cuando está en la iglesia es otra persona, pero cuando llega a la casa comienza a decir insolencia, comienza a ofender, me deshonra, y por esa razón no creo en lo que él está enseñando, no creo en lo que él está viviendo. Nosotros necesitamos ser ese pregonero de justicia para que nuestra familia sea salva. En el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué le hace un recuento a un pueblo. Recuerden que Dios, después de la muerte de Moisés, Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice al Señor, ¿sabes qué? Como yo no voy a pasar a la tierra prometida, este pueblo debe tener un líder, este pueblo tiene que tener a alguien que lo guíe. Y Dios le dijo, va a ser Josué. Y así como yo estuve contigo, también voy a estar con Josué. Con las manos sobre él, las virtudes que tú tienes, para caer sobre él, levántalo en medio del pueblo y que todo el pueblo vea que de ahora en adelante su líder va a ser Josué y que tienen que ir en pos de lo que Dios yo le diga a Josué. Y Josué se levantó como el líder de multitud. Pero en el capítulo 24, ya finalizando Josué las escrituras, ya finalizando Josué su libro de las experiencias, de todas las guerras, de la historia, de cómo él pasó el Jordán con su pueblo, de cómo él entregó lo que Moisés prometió. Recuerden que Moisés enseñó las promesas de Dios, pero fue Josué quien las entregó en la tierra prometida. Josué fue el quien les entregó la tierra por heredad. Entonces Josué era un líder de multitud y en el capítulo 24 le hace un recuento al pueblo al ver que el pueblo se estaba corrompiendo, al ver que el pueblo quería servir a los dioses de los amorreos y Dios, al Dios verdadero. Josué le dice, ustedes no se acuerdan lo que el Señor hizo cuando nos sacó de Egipto y nos liberó de esa esclavitud y nos hizo pasar por el Mar Rojo, y pasamos en seco porque Él dividió el Mar Rojo y vimos cómo destruyó Dios al faraón y todo su ejército. Ustedes no se acuerdan cómo Él nos guardó en el desierto, cómo nuestros vestidos no se envejecieron, nuestros calzados no se rompieron, y que cuando teníamos sed herimos la roca, golpeamos la roca y teníamos que hablarle también y salió agua. Ustedes no se acuerdan que cuando tenían hambre también cayó maná del cielo. ¿No se acuerdan que Dios nos guardó y que nos hizo pasar el Jordán para poseer a Jericó, para destruir los muros? Cómo Dios destruyó los muros, cómo Dios guardó y preservó nuestras vidas y que hasta hoy Dios nos ha traído. Ustedes no se acuerdan de eso. Y en el capítulo del libro
de Josué, capítulo 24, en el versículo 14, viene Josué porque ya Josué está cansado de un pueblo que no estaba escuchando, que él era un pregonero de justicia, que él estaba pregonando la palabra y estaba diciendo lo que Dios le mandó a hacer y lo que Dios le mandó a decir, y un pueblo que estaba cavilando en varios pensamientos, que querían en un momento determinado andar con los dioses de los amorreos, que querían en un momento determinado seguir a Dios, y viene Josué y le dice en el versículo 14 del capítulo 24 del libro de Josué: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece a ustedes servirle a Dios, escojan hoy. ¿Saben qué? Josué tenía una determinación, tenía que actuar con determinación. Ustedes tienen que escoger hoy a quién servirle. ¿Saben qué? Me estoy cansado de pregonarle la palabra, de hablarle la palabra. Ustedes no están prestando atención, ahora tienen que elegir. Elijan hoy a quién le van a servir. Y viene Josué y le dice: elijan hoy a quién van a servirle, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están ustedes viviendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, un líder de multitud, tuvo que enfocarse en ser un líder local. Me voy a enfocar en mi familia. He estado con ustedes todo el tiempo. Salgo a pelear, salgo a las batallas, los aconsejo, los estoy dando mentoría, me siento con ustedes y estoy descuidando a mi familia. Mientras mi familia, ¿saben qué? Muchos de nosotros tenemos palabras para pregonar justicia allá afuera, pero no sabemos cómo hablarle a nuestros hijos, no sabemos cómo hablarle a nuestros esposos. Muchas veces los esposos, las esposas no nos están escuchando el mensaje. No creen el mensaje, porque estamos viviendo una apariencia en la iglesia, una apariencia en MIPI, una apariencia en la casa. Y no escuchan el mensaje. Pero viene Josué, en otras palabras, le está diciendo: yo sé que Dios me llamó como una líder de multitud. Yo sé que Dios me llamó para hablarles a ustedes, para decirles a ustedes, para conquistar el reino. Dios me llamó para hablarles a ustedes y decirles lo que deben y no deben hacer. Y los he pregonado y les he dicho, pero ustedes no quieren hacer caso. Me voy a enfocar en que mi familia le sirva al Señor. Me voy a enfocar también. Ahora, pastora, pero entonces vamos a dejar de pregonar justicia, vamos a dejar de pregonarle a la gente, voy a dejar de predicarle a la multitud. No, yo no le estoy mandando a eso. Yo no le estoy mandando a que usted deje de predicarle a la multitud. Ocúpese también de su casa. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, cuando Jesús le está hablando a los fariseos, y esta es cuestión de los diezmos y ofrendas, Jesús le dice: fariseos hipócritas, que ustedes diezman del eneldo, de la menta, del comino, y no tienen misericordia a la gente. Jesús dijo algo, después de hablarle a ellos que diezmaban pero no había misericordia, Jesús le dijo algo que es lo que yo también tomé, y es: hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Usted puede predicar la palabra, usted puede pregonar justicia, usted puede estar delante de multitudes, pero no puede descuidar su familia. Haga eso sin dejar de hacer lo otro. Y Josué tiene que tomar una determinación. Josué, en otras palabras, le estaba diciendo: si ustedes no quieren escuchar, si ustedes no quieren obedecer, se les ha enseñado, han visto como Dios con brazos fuertes los sacó de Egipto, los libró de la plaga. Si ustedes no quieren obedecer y Dios los sacó y les está entregando una tierra por heredad, entonces me voy a enfocar en mi casa. Necesito enfocarme en que mis hijos le sirvan al Señor, en que mi esposo le sirva a Dios, en que mi esposa le sirva a Dios, en el que mi nuera, el yerno le sirva al Señor. Esto, así también se enfocó Noé. Noé no dejó de ser un pregonero de justicia a la gente. Noé, mientras hacía y calafateaba el arca, Noé le decía a la gente: va a venir juicio, va a venir lluvia. Pero Noé también se encargó de su familia.
¿Saben? Los hijos de Noé estaban en la tierra en el momento que había corrupción, que había pecado, pero los hijos de Noé no se contaminaron, porque había un padre que se levantó y se paró en la brecha, un padre que vivía lo que predicaba, un padre que lo que enseñaba, él lo vivía, y los que estaban en la casa podían ver que era un hombre justo, un hombre de tal manera que era el único en la tierra a quien Dios le hablaba. Porque para Dios, todos los que estaban allá en tiempos de Noé eran corruptos, eran gente pecadora. Y que por esa razón, su familia, Dios determina ahora, hazte un arca y los animales van a ir a ti, Noé. Y en esa arca haz un aposento. Haz el arca que va a sostener a tu familia. ¿Qué es lo que nosotros estamos construyendo? Que es en donde nuestra familia se va a sostener. Si verdaderamente nosotros le hacemos la invitación a nuestra familia a entrar en el arca de la salvación, ellos van a creer en lo que nosotros hemos vivido, la manera de cómo nosotros actuamos en casa. Recuerdo en una oportunidad un niño y su papá un día se me acercaron, hacen como 17, 18 años, se me acercaron y me dijeron, hermana, mi mamá no es la misma la que está en casa que la que está en la iglesia. En la casa no sonríe, en la casa no se regaña, en la casa pelea, y cuando llega a la iglesia es un amor con todos, y cuando llega a la iglesia le sonríe a todos. Y esa mami que estoy viendo en la iglesia, quiero verla también en la casa. Y a mí me impresionó de una manera lo que este niño decía y estaba su papá ahí también. Ya ellos no hallaban qué hacer, porque la predicadora era ella, la que enseñaba era ella, y mostraba amor a los de afuera, abrazaba a los de afuera, y en la casa emitía juicio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos estamos nosotros reflejando en la casa, qué estamos haciendo, que estamos también pregonando justicia en la casa. Si nuestra casa está en orden, recuerden que Dios tuvo que llamar a Isaías y a decirle, dile al rey Ezequías que ponga en orden su casa, porque va a morir. Imagínense ustedes que cuando nos toque el día de partir, ¿cómo estará nuestra casa? ¿Cómo vamos a fijar nuestra casa? Si Cristo viene hoy, si Cristo viene, mi casa estará segura. Mi casa sí se va con Jesús. Si Cristo viene hoy, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis hermanos se van con Jesús. Necesitamos preparar el arca, donde van a estar los cimientos que van a sostener a nuestra familia para que sea salva. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, aparece la historia de un romano. No era judío, no era cristiano evangélico, no se congregaba como nosotros. Un romano llamado Cornelio. Y dice la Biblia que este hombre llamado Cornelio oraba, ayunaba y daba ofrenda. Y dice las escrituras de que un ángel se le apareció. Y el ángel le dijo, tus oraciones han subido delante del trono de Dios, tus ofrendas también. Pero manda a llamar a Pedro, manda a llamar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo a Simón Pedro, te van a venir a buscar unos hombres, no te vas a negar, soy yo el que los voy a enviar. Y usted conoce la historia de Cornelio y Pedro. Dice las escrituras que cuando Simón Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio tenía su casa preparada, había preparado su casa. Dice la Biblia
que toda su familia, que los siervos piadosos, que muchos que trabajaban con él estaban allí y los amigos esperando el mensaje de salvación. ¿Sabe? Para que toda esa gente estuviese allí reunida, Cornelio tuvo que convertirse en un pregonero de justicia. Cornelio tuvo que hablarle a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, no solamente con palabras, sino con su comportamiento, para que ellos pudieran reconocer que lo que estaba hablando este hombre justo era verdad, que iba a venir salvación a su casa. Recuerden que Cornelio sabía cómo ofrendar, cómo diezmar, sabía cómo orar, cómo ayunar. Lo que no había en Cornelio era la salvación, porque necesitaba conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y que Cornelio no se enfocó en el que solamente él iba a ser salvo. Cornelio sabía que venía una buena noticia para su casa y que él no solamente se tenía que salvar, sino toda su familia, todos sus amigos, sus compañeros de trabajo. Cornelio se convirtió en ese pregonero de justicia. Necesitamos ser nosotros ese pregonero de justicia. Es más, dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que el apóstol Pablo quería ir con todo su equipo a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo que no. Después ellos se prepararon para llevar el Evangelio a Asia y el Espíritu se lo prohibió. Pero dice la Biblia que después el apóstol Pablo tuvo una visión. Y en la visión el apóstol Pablo vio como un hombre macedonio le estaba diciendo: Pablo, entra y ayúdanos. El apóstol Pablo se levantó, contó la visión, se dieron cuenta que era de parte de Dios, y el apóstol Pablo emprende su viaje a Macedonia. Macedonia era una ciudad local de Filipo, y él se va hasta allá. Pero me llama la atención que cuando Pablo entra a Filipo, él va es al río. Dice la Biblia, y yendo al río donde solían unas mujeres ir a la oración, se consigue con Lidia, en eso está en el capítulo 14, capítulo 16, verso 14 del libro de los Hechos. Se consigue con Lidia, la vendedora de púrpura. Y dice la Biblia, y el Señor mismo abrió el corazón de Lidia para que Lidia aceptara las palabras que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y en el momento que Lidia acepta la palabra, acepta a Cristo, se bautiza. Lidia tiene una inquietud. Y dice la Biblia, y nos insistió, dice las escrituras, y nos insistió Lidia a que fuéramos a su casa para llevar ese mensaje de salvación. ¿Saben? Lidia no quería que se pregonara solamente en las orillas del río. Lidia quería que ese mensaje también llegara a su casa. Y muchos de nosotros nos hemos enfocado solamente a ser pregoneros de justicia en la calle, a ser ejemplos allá en la calle, en donde podemos ponernos ese vestido de apariencia en la calle, en donde nadie nos conoce. Pero ¿qué pasa en nuestra casa? Estamos construyendo el arca de la salvación. Estamos haciendo que nuestra familia esté segura. La Biblia dice que cuando, ahí mismo en el capítulo 16, que toda la familia de Lidia fue bautizada, toda se convirtió, fue salva la familia de Lidia. Y dice las escrituras que después al apóstol Pablo con Sila los detienen, lo azotan, lo meten en la cárcel. Y Pablo allí, con su cuerpo lacerado, azotado, adolorido, entre cadenas y cepo, comenzó a entonar alabanzas al Señor. Usted conoce la historia. Los cerrojos se abrieron, las cadenas se cayeron, el cepo se pudrió. Y dice la Biblia que el carcelero de Filipo se iba a matar, creyendo que los presos se habían escapado. Y Pablo le dijo: no temas, nadie se escapó, no te mates. Todos estamos aquí glorificando y alabando el nombre de nuestro Dios. Y el carcelero le preguntó a Pablo: ¿y qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Dice la Biblia que el carcelero le lavó las heridas a Pablo, le dio comida y lo llevó a su casa. Le preguntó: ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo:
Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y que no es solamente creer, Él tuvo que llevar el mensaje de salvación, el portador del mensaje, el portador del Espíritu Santo lo tuvo que llevar a su casa. Y toda la casa, toda la familia del carcelero de Filipo también se convirtió a Cristo, porque él preparó el arca para que toda su familia fuese salva. En una oportunidad Jesús orando dijo, Señor, los que tú me diste, solamente uno se perdió, porque era el hijo de la perdición. ¿Saben? Y esto me causó a mí mucho dolor, no por a quien Jesús se le estaba refiriendo, que era Judas, sino viéndolo desde el punto de vista de nuestra casa, de lo que Dios te entregó. Lo que Dios hoy te entregó, tú puedes decir, Señor, lo que tú me diste, el esposo que me diste, los hijos que me diste, la nuera que me diste, el yerno que me diste, los nietos que me diste, todos se salvaron. ¿Saben? Nosotros no le parimos, mujer amada, usted no le parió hijos a la perdición. Ocupémonos a que nuestra familia sea salva. Ocupémonos a que nuestra familia esté en el arca, de que Dios le hable a nuestra familia, de que Dios le hable a nuestros hijos, de que Dios le hable a nuestro esposo, que tengan un encuentro con Dios. Y para eso nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia, tenemos que ser esa Biblia abierta, esa Biblia de amor, de misericordia, hacia, no solamente hacia la gente de afuera. Queremos estar abrazando a los líderes, a los pastores de la iglesia y a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos nos abrazamos. Tenemos una sonrisa para la gente de la calle, para la gente de la iglesia y a nuestros hijos los comenzamos a condenar. Necesitamos ser ese pregonero de justicia en el cual el primer trabajo es construir el arca y el aposento, lo que va a sostener a nuestra familia en tiempos de tribulación. ¿Ustedes creen que la familia de Noé no estaba asustada cuando comenzó a llover? Cuando se cerraron las puertas que no pudieron ver cielo. Por mucho tiempo no veían ni cielo ni tierra. Solamente estaban ellos con los animales. Solamente veían unas paredes calafateadas. Pero en ese lugar algo ocurrió allá dentro, en esa arca, que sus hijos al salir de allí escuchaban la voz de Dios. Que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo, que tu familia, que tus nietos aprendan a escuchar la voz de Dios que comenzó contigo, porque tú eres un pregonero de justicia, porque tú no te vas a enfocar solamente en llevar un mensaje de salvación allá afuera sin hacerlo adentro. Que tú seas ese pregonero de justicia que en este tiempo está saliendo no solamente a las calles, sino saliendo a defender su casa como Josué. Mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Y me llama la atención porque uno dirá, bueno, porque aquí en este capítulo 24, verso 15 de Josué, quizás hay un error gramatical, un error ortográfico, un error sobre todo gramatical, de orden, de palabra. Porque Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Con estas palabras, Josué estaba diciendo, la responsabilidad comienza conmigo. Si yo no le sirvo a Dios, ¿cómo mi familia le va a servir? Si yo no soy transparente con el Señor, si yo no busco del Señor, ¿cómo ellos lo van a servir? Yo y mi casa le servirán al Señor. Ustedes verán lo que va a hacer Dios, Josué. Entonces, pues nosotros necesitamos decir lo mismo que dijo Josué, que yo y mi casa le serviremos. Hay una palabra de parte del Señor con una promesa condicional. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Necesitamos trabajar en pro a lo que dicen las Escrituras. Necesitamos que nuestra familia escuche la voz de Dios. Nosotros necesitamos ser ese pregonero de justicia. Según en Internet, el último pregonero habló en 1975, pero hoy, creo que hoy es 14, ¿verdad? 14 de mayo de 2025.
Usted y yo somos pregoneros de justicia. Usted y yo necesitamos levantar la voz en cuello, como dice Isaías 58, declarar la palabra y no solamente declararla, sino vivirla. ¿Sabe? Una de las cosas que identificó a Jesús cuando hablaba con Satanás en el desierto, no era solamente que decía la palabra y que le podía decir, porque escrito está que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque no era solamente que Jesucristo pregonara la palabra, era lo que él estaba viviendo, que traía complacencia para su Padre, y que por esa razón de Jesucristo sometido a Dios, el diablo tenía que huir en el nombre de Jesús. Por eso que Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Cuando usted y yo entendamos que tenemos también una demanda de parte de Dios, está muy bien que usted tenga un llamado internacional, un llamado nacional, pero también tiene un llamado local, que es en la casa. Seamos ese pregonero de justicia, tanto de buenas noticias como hablarle a nuestros hijos de la manera como está escrito. No ponerle pañitos calientes. Recuerden lo que pasó con los hijos de Eli. Aunque Elí le habló a sus hijos, no fue la manera correcta, no era la manera como tenía que hablarle. Y por esa razón Dios le dijo, yo había dicho que tu ministerio, que tu llamado, que tu familia iba a ser un sacerdocio perpetuo, pero ahora no, porque yo honro a los que me honran y tú permitiste que tus hijos hollaran mis ofrendas. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso no podemos ser permisivos, no podemos decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros estamos tolerando en nuestra casa. Vamos más bien a tratar de que nuestra familia entre en esa arca de salvación que es Cristo Jesús. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.